Continuamos con más Sama Noticias y nos metemos en una de las columnas que más nos gusta. Exactamente, porque aprendemos un montón, porque podemos interpretar también la realidad cotidiana en la que nos toca vivir en nuestro país, teniendo en cuenta la inflación de la cual hemos venido hablando durante mucho tiempo y las nuevas medidas económicas que se han anunciado para nuestro país en esta última semana. También hemos hablado de ello en el noticiero, pero ahora es preciso hacer un análisis con nuestra columnista en economía política, Gabriela Lirusi. Gaby, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días Maru, buenos días Sergio, buenos días audiencia. Acá estoy de vuelta. Bien. Para analizar un poco las medidas económicas que se dieron entre el domingo a la noche y el lunes a la mañana. Esta devaluación encubierta, ¿sí? Porque si bien hay una... ¿Devaluación fiscal? ¿Está bien ese término? No sé si es fiscal. En realidad lo que se hizo fue una unificación del tipo de cambio. Esta era una exigencia que venía teniendo el Fondo Monetario desde hacía tiempo y finalmente para un paso previo al acuerdo, porque todavía no hay acuerdo con el Fondo. El Fondo lo que ha dado es un gesto político, una señal de que estamos en proceso de negociación. Ustedes piensen que el viernes cierra... Lo hace, perdón que tomemos con presiones, por decirlo de alguna forma. Obviamente, el fondo nos está presionando, claramente. Piensen que el viernes, es decir, mañana, el fondo cierra porque se van de vacaciones y el lunes nosotros tenemos que pagar un vencimiento. Es decir, si el lunes nosotros no pagáramos ese vencimiento, entraríamos en default. Básicamente no vamos a entrar en default porque ellos están de vacaciones, estamos en proceso de negociación y hay algunas alternativas como por ejemplo pagar en yuanes. El problema de pagar en yuanes es que China estaría bastante disconforme con esta medida porque los yuanes que nos prestó China son para cancelar importaciones que le compramos a los chinos. Entonces tampoco hay posibilidades tan certeras de pagar. Lo que sí claramente es que entre hoy y mañana tendrían que entrar los 4.000 millones de dólares del Fondo Monetario para que nosotros pudiéramos pagar ese vencimiento del lunes. Al Fondo Monetario. Al Fondo Monetario. O sea, ellos nos prestan para que les paguemos a ellos mismos y a su vez China también nos presta plata que la vamos a utilizar para pagarle a otros, pero le vamos a seguir debiendo a los chinos. Sí, de todas maneras China no está de acuerdo que nosotros paguemos el fondo. Y obvio. Y de todas maneras tampoco... Y la tasa es distinta también. Obviamente. La tasa del préstamo chino nadie la sabe. Y además de eso, el dinero que entra del fondo no entra dinero. El fondo tiene una moneda propia que se llama DG, Derechos Especiales de Giro. ¿Sí? Estos derechos especiales de giro es una moneda que solo sirve para fortalecer las reservas. Ustedes saben que venimos perdiendo reservas un poco. Estas medidas que se tomaron con el dólar, ¿cuáles son? El dólar solidario o dólar al que comprábamos del 30 más el 25, ahora es el 30 más el 45%. Es decir, se unificó el dólar ahorro con el dólar tarjeta. También se suprimieron algunos impuestos, o sea, se pusieron impuestos sobre algunas actividades, eximiéndose salud, educación, transporte, y además se gravaron las importaciones con un 7,5% más. La buena noticia, si es que hay una buena, y esta es buena especialmente para San Juan, es que a partir del 1 de septiembre se anulan las retenciones para 6 economías regionales. ¿Cuáles son? Maíz, vino, arroz, productos forestales, los productos derivados de la cáscara de los cítricos y el tabaco. Entonces, estos 6 productos no van a tener más retenciones en su proceso de exportación. Bien, esa es una de las medidas. Esa es una de las medidas y ese es un beneficio claramente que afecta, por ejemplo, a las economías regionales como la de Cuyo. Bien. ¿Qué otra medida? Nosotros, mientras vos vas contando las medidas, tenemos placas para, bueno, justamente de alguna manera poner el foco en breve que lo podamos entender. Ahí, mira, ahí tenemos otra, entonces, en realidad, cortita cada una para explicarlas, digamos, básicamente todas. Afecta al tipo de cambio específicamente y a las economías regionales.
¿Por qué al tipo de cambio? Porque esta unificación del tipo de cambio y además también hay una modificación del precio del dólar agro, que de 3.20 pasa a 3.40. ¿Esto por qué cambia este precio? Para incentivar a las exportaciones. El problema que tiene el agro es que el agro ha sufrido una sequía, entonces no está liquidando en parte porque no tiene que liquidar, ¿sí? No, o sea, no tiene que vender. ¿Por qué? Porque las cosechas han sido muy magras. Se han perdido más de 22.000 millones de dólares en ventas que antes teníamos al exterior. Entonces recién hay que esperar hasta el ciclo que viene para el agro. De todas maneras, esta mejora en el precio del dólar al que se le retribuye al agro es un beneficio para el sector agropecuario. Había un acuerdo previo también cuando los candidatos han hablado en la sociedad rural. Massa ha prometido también tener en cuenta estas retenciones y cambiar, porque en realidad este dólar agro es un dólar también ficticio, ¿sí? Es decir, no ¿por qué? Porque está afectado por las retenciones. Claro, entonces, pero que pagamos todos. Exactamente, porque por cada dólar que ellos cada dólar que ellos exportan, hay que emitir para pagar esos 340 pesos que se le pagan a los exportadores agrícolas. Bien. Gaby, ¿es cambiar esta situación, estas medidas, tiene que ver con cambiar un poco un alivio, si se quiere, con el tema dólar por más inflación? En realidad, el tema, ¿cuánto va a impactar a la inflación? No estoy tan segura que le impacte porque estamos en un proceso recesivo. ¿Qué significa? Significa que la actividad económica está bastante parada, con lo cual la necesidad de consumo a veces esta recesión hace que el consumo esté restringido naturalmente. Entonces, los sectores productivos lo que quieren es producir y que la gente consuma para poder seguir produciendo, ¿sí? A ningún sector productivo se le pasa por la cabeza seguir aumentando, o sea, aumentan en función de los aumentos y del aumento de la presión impositiva, porque una de las medidas que no hemos dicho es este 7,5% que han aumentado de las cargas impositivas en los sectores productivos. Inclusive se ha aumentado la carga impositiva de la producción en Tierra del Fuego, de la producción tecnológica en Tierra del Fuego, lo que impacta en un aumento de los precios de los productos electrónicos que se producen en esa región. Entonces, esto genera inflación, sí, genera inflación. El problema es cuánto de esos impuestos puedo trasladarlos a precios pensando en las condiciones en las que está la estructura económica argentina. Bien. Bueno, hay otro de los temas también que surge en torno a esto y tiene que ver con a algunos candidatos o candidatas que intentan como propuesta hablar de un blindaje, algo que ya sucedió y que vimos qué pasó en nuestro país. En realidad el blindaje nos da como escalofríos. En realidad cuando hablamos de blindaje nos rememoramos al 2001. Yo les voy a decir antes de hablar... ¿Blindaje podemos decir igual a corralito? No, ¿La palabra? ¿O? El blindaje era la solicitud de un préstamo al FMI. En ese momento no era solo el FMI, en ese momento el préstamo, los 40.000 millones de pesos, de dólares que significaron el blindaje, se constituyeron por fondos del FMI, por fondos del BID, es decir, el Banco Interamericano de Desarrollo, por fondos del Banco Mundial, fondos del Gobierno de España, que tenía empresas en Argentina, y por fondos que también contribuyeron el sector financiero argentino, es decir, bancos muy importantes que tienen sucursales en la Argentina. Entonces, el blindaje en ese momento estaba constituido por un paquete de dinero, no era solo del FMI como en este momento. Pero hay dos hechos que nosotros tenemos que tener en cuenta, que son dos hechos políticos. El primero, que hacen diferente cuando nosotros pensamos en hablar de blindaje en ese momento a lo que puede llegar a ser un blindaje hoy. Claro. ¿Qué es lo que es el blindaje? El blindaje es un préstamo que el Fondo Monetario otorga a un país para hacer frente a unas situaciones incontrolables o de inestabilidad financiera.
¿Está? Eso es el blindaje. Es un préstamo para cancelar deudas. Bien, pero ¿qué implica? ¿O qué implicó en aquel momento? No, en aquel momento era muy grave. Por eso les digo que hay dos diferencias. Tenemos dos situaciones, una es en el 2001 y otra en el 2019. En el 2001 había una estructura económica diferente porque había una política monetaria absolutamente diferente. Estamos hablando de la convertibilidad. Entonces, lo que había que salir era de la convertibilidad. Era una política económica mentirosa. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos diciendo que por cada peso que había emitido, había un dólar de reserva. Y no era así. Los dólares se habían acabado. Entonces, estábamos emitiendo sin tener el respaldo de los dólares. Esta situación llevó a un quiebre en la estructura económica argentina. Eso fue 2001. 2019, cuando se vuelve a pedir un blindaje, sin que tenga el nombre de blindaje, sino que se pide un préstamo al Fondo Monetario, la primera diferencia del 2019 es que no había un conjunto de prestadores de capital, por ponerles un nombre, sino solo el Fondo Monetario era el que nos podía prestar. Sí, había una sola institución financiera que quería hacerse cargo de nosotros de alguna manera. Entonces, y en ese momento, además de la deuda, teníamos fuga de capitales. ¿Por qué? Porque durante el 17 al 19 habían entrado capitales, golondrinas, financieros, como les queramos llamar, pero habían entrado capitales que, no habiendo más negocio por jugar, querían irse y se fueron. Con esos dólares. Obviamente que con los dólares. Hoy día no tenemos ni una estructura económica y una política monetaria de convertibilidad, sino que el dólar es bastante inestable y fluctuante, pero es libre. Y la segunda cosa es que hoy no tenemos capitales que se quieran ir. Solamente, y esta inestabilidad del dólar, o sea, solo se manifiesta en el valor, en el precio del dólar de mercado. ¿Por qué? ¿Por qué tiene este precio fluctuante? Porque en realidad los argentinos le tenemos terror a la moneda. Entonces, como nosotros sabemos que nuestra moneda pierde permanentemente valor, si vos rescatás un plazo fijo, aunque sea de 100.000 pesos, estás dispuesto a pagar mucho más por esa moneda, que es un bien escaso. Claro. ¿Sí? Si hicieran un mapeo de cuántos son los argentinos particulares que están comprando dólares financieros, es decir, dólar MEP o dólar bolsa o contado con liqui, veríamos que los particulares compran ese tipo de dólar. ¿Por qué? Porque tienen miedo a la inestabilidad. Es una forma de proteger sus recursos, nada más. Bien. Muy bien. Gaby, excelente, como siempre. Muchísimas gracias por explicarnos tan detallados todos estos cambios económicos que están surgiendo en estos últimos días en el país. Estos últimos tiempos, hasta el 13 de agosto, van a ser altamente inestables. ¿Sí? O sea Es de esperar esta fluctuación en el tipo de cambio y es de esperar esta fluctuación también en los precios.